Buenas noches. Este es su canal Suyapa TV Educativa, su programa Educadores. Listos para poder iniciar un programa que abordará un tema fuerte, porque tenemos muchos criterios acerca de él y usted que nos está viendo, yo no sé qué pensará, pero un tema que ha sido bastante debatido, muy especialmente en el sector educativo, concretamente los maestros, los padres de familia, medios de comunicación, y por eso decía, ¿cuál será su criterio al respecto? Cuando se dé cuenta que hoy estaremos hablando acerca del rol de la nueva dirigencia magisterial. ¿Ya se enteró? Pues mire, se ha hablado mucho en el sector magisterial, muy especialmente, que la dirigencia magisterial hoy día no asume el compromiso que debería tener de cara a sus colegas, los maestros. Asumen otros que lo que vive ahora la dirigencia magisterial es el resultado de que la dirigencia hace algunos años no hizo lo suyo de la mejor manera posible y esto debilitó por completo todas las acciones que pretendían llevar adelante y que redundaran en beneficios no solamente económicos, no solamente de un estatus, sino en acciones que coadyuvaran para que el sector magisterial pudiera ir adelante por mejores derroteros en beneficio de la educación de nuestro país. Pues son muchos los criterios de que se hablan, pero hoy tenemos dos invitados que nos han de ayudar a llevar adelante esto. Ellos precisamente han estado en la dirigencia durante años y han estado ahí presentes. Se dice hoy, se me olvidaba ya también, que esta dirigencia magisterial ya no tiene poder de convocatoria, como sí lo tuvieron estos invitados que tendremos hoy y algunos que les antecedieron también a ellos en sus gestiones al frente de sus respectivos colegios magisteriales. Entonces, hablaremos ampliamente acerca de esto, pero procedo ya de inmediato a presentarles al profesor Ángel Martínez, si no me equivoco, expresidente del Colegio de Profesores Unión Magisterial. Bienvenido, profe. Gracias. Qué gusto. Profe, muchas gracias. Sus palabras iniciales. Bien, buenas noches. En primer término, gracias por invitarnos a su programa, a compartir, a hablar un poco del magisterio, de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Últimamente ha retomado espacios en la opinión importantes el tema del magisterio, ¿verdad? Y obviamente la educación es un tema que siempre estará presente en la vida diaria del país, ¿verdad? Es de lo que más se habla, yo creo que después del fútbol, ¿verdad? Pero la importancia que tiene la educación es insoslayable. Entonces, gracias por invitarnos, estamos aquí a la orden y alegres de platicar sobre un tema que es el pan diario nuestro. Gracias por venir y estar con nosotros. A mi derecha también tengo al profesor y abogado Nelson Calix, pero para nosotros el profe Nelson. Bienvenido, profe. Muchas gracias, gracias por invitarnos esta noche al programa de Educadores, donde siempre seguimos, porque tocan temas que nos interesan a todo el magisterio. El ánimo de estar aquí presente y de venir a contarnos lo que fue nuestra experiencia y qué actos hicimos, no es para venir a dar una receta o decirles, se los dije o háganlo así porque así lo hicimos nosotros. Simplemente es para poder visualizar que las exigencias de dirigir un gremio siempre son permanentes y que lo único que tenemos que hacer es ir inventando cuál es la estrategia para poder llevar a cabo los planteamientos y la comunicación con las autoridades. El profe Nelson Calix, actual director del Instituto Técnico Honduras, si no me equivoco, ¿verdad? Así es, director del Técnico Honduras desde hace 18 años. Correcto. Profesor Ángel, actualmente laborando.
Sí, nosotros laboramos en el Instituto Santa Ana, del municipio de Santa Ana, más conocido como Cerro Diula, ¿verdad? Y en el instituto, lo que era el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa, INICE, ¿verdad? En el Departamento de Ciencias Naturales, que hoy conocido como Dirección General de Desarrollo Profesional, según la ley fundamental, ¿verdad? Pero para el magisterio y para el pueblo siempre el INICE. Correcto. Y para los japoneses. Muy bien, muy bien. Bueno, hay una cosa bien importante para ilustración de nuestros televidentes. ¿Cuántas y cuáles son las organizaciones magisteriales? A ver quién de ustedes nos lo aborda. A ver, profe Nelson. Son 6 organizaciones magisteriales, 5 organizaciones magisteriales, un sindicato y una asociación de maestros jubilados. Las organizaciones magisteriales son el Colprosuma, el PRICMA, el COPRUM, el COPEN y el Colegio de Pedagogos. El sindicato es el SINPRODO y la MAJUPEN es la Asociación de Maestros Jubilados. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención y yo creo que nunca lo he preguntado, al menos públicamente. Este sindicato es el que lleva por siglas SINPRODO, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son las funciones de SINPRODO de cara a sus agremiados en el sector educativo? Yo creo que las funciones de toda organización es ser el baluarte gremial, el sistematizador de todo lo que son las inquietudes del gremio y el elevar planteamientos hacia las autoridades para proteger los derechos y conquistas de los trabajadores o sus agremiados. La única dinámica que cambia entre lo que son los colegios magisteriales es que nuestras organizaciones fueron creadas a la luz de la Ley de Colegiación Obligatoria que se publicó en 1963 y que obliga a que toda organización profesional se pueda organizar a través de colegios. Sí. Y nuestros colegios presentan su personería jurídica ante la Secretaría de Educación, porque son colegios. Correcto. El sindicato, en nuestro caso, el SINPRODO, es una organización sindical y igual nada más que está afiliada o está inscrita en la Secretaría de Trabajo. En la Secretaría de Trabajo y se guía por las normas del derecho laboral inscrito en la Secretaría de Trabajo. Esas son las diferencias. Muy bien. Con esta introducción ya más o menos ya puede tener una idea de hacia dónde va hoy nuestro programa. Ya regresamos. Regresamos con su programa Educadores, hablando del rol de la nueva dirigencia magisterial. Es importantísimo esto, por lo que al inicio decía, mucho se habla de la nueva dirigencia magisterial y sobre todo a mí me preocupa cuando se habla del poco poder de convocatoria, porque hace poco hubo convocatorias bien importantes con esto de la ley, la iniciativa de ley ciudadana. Y honestamente, en los reportajes que yo miraba en los medios de comunicación, era muy poca la presencia. Entonces, vale la pena entonces preguntar ahora, profesor Ángel, ¿por qué cree usted que ha disminuido la capacidad de convocatoria de las organizaciones magisteriales? Bien, ¿si esto es cierto o es una falsa percepción? Es evidente, pero también es un tema muy complejo y multifactorial, ¿verdad? El hecho de lo que ha venido sucediendo en el país, el magisterio no se puede aislar, ¿verdad?, de lo que le viene sucediendo a la sociedad hondureña en general, sí, ¿verdad? Recordemos que antes de ser maestros, pues somos ciudadanos. Y, pero sí es evidente, ¿verdad?, que el magisterio ha ido en algún modo retrocediendo en la capacidad que tenía antes de movilización, de lucha en las calles, de exigencia. Pero yo diría que los principales elementos,
¿verdad? Una es la forma en que la metamorfosis que ha venido experimentando la formación del docente. Recordemos que las antiguas escuelas normales y la antigua escuela superior, los estudiantes estábamos muy organizados. Recordemos los frentes que hubo en las normales, recordemos los comités de lucha, los CLES, ¿verdad? La FESE, la Federación de Estudiantes. De Segunda Enseñanza. Luego a nivel de la escuela superior también. Entonces, los docentes que veníamos a las escuelas normales y a la escuela superior, no solo participábamos de en el tema académico, sino también nos organizábamos políticamente, ¿verdad? Entonces, hubo en aquel momento un semillero de egresados de las escuelas normales y de egresados de la escuela superior que ya teníamos una formación, ¿verdad? Una formación política. Habíamos leído sobre geopolítica, sobre economía, ¿verdad? Sobre estos temas que son de interés general y obviamente cuando egresábamos teníamos un comportamiento activo. Con un compromiso. Con un compromiso. Esto fue desapareciendo. Ahora los estudiantes estrictamente van a la parte académica, Sí. ¿verdad? A lo que eran las escuelas normales y a la universidad pedagógica. Entonces, este es un factor que mucho influyó. Recuerdo a inicios de siglo, cuando uno dice a inicios de siglo, parece que fue hace 50 años, pero hace 15, 20 años platicábamos con compañeros que en su momento fuimos dirigentes estudiantiles en las escuelas normales, en la escuela superior, y avisorábamos que en algún tiempo se iba a dar eso. íbamos a pagar esa factura, ¿verdad? Falta de formación de cuadros. Sí. Y sucedió, ¿verdad? Entonces en la nueva dirigencia podemos ver que ya muy pocos compañeros quedan incrustados de los que vivieron esos momentos, de los que fueron dirigentes estudiantiles. El caso de Nelson lo recordamos como un dirigente en la escuela superior, a su servidor dirigente de los antiguos consejos de estudiantes de las escuelas normales. Con nostalgia, algunos se refieren a la antigua dirigencia magisterial. Nostalgia, ¿verdad? Muchos compañeros docentes. Y sumado a esos factores, ¿verdad? Hay otros elementos, ¿verdad? Yo diría que el hecho de que asumiéramos en su momento exdirigentes estudiantiles, ya teníamos un aura, ya teníamos un liderazgo. En el caso mío, yo recuerdo cuando llegué al COPRUM, ya era conocido por todo el magisterio hondureño, habíamos dirigido una lucha fuerte a inicio de este siglo, que fue la lucha de 2001. El 2001 por la aplicación del artículo 251 con los compañeros directivos y técnicos docentes del nivel medio. Desde las bases. Desde las bases. Entonces, y la otra situación que yo creo que también ha influido mucho es la campaña de descrédito, ¿verdad? Que desde el gobierno, y no voy a decir desde este gobierno, desde el gobierno como tal, y desde hace años, se inició en contra del magisterio. Y una de las estrategias que utilizó el gobierno fue desacreditar la dirigencia. Que la dirigencia se había robado el imprema, que la dirigencia era unos corruptos, que los dirigentes vivíamos en mansiones y Las sanciones fuertísimas que vinieron. y eso caló, ¿verdad? Eso caló en la opinión del docente, a tal grado que hoy nos encontramos con compañeros de mi colonia, por ejemplo, yo vivo en Residencial La Cañada, una colonia del magisterio, y se sorprenden, me dicen, Ángel, todavía vivías aquí. Y tengo compañeros, increíblemente, pegó tanto esta campaña que los compañeros se sorprenden del dirigente que no robó, Sí. ¿verdad? Entonces, Porque es papo, decían. así es, porque lo miraban como algo, bueno, la campaña del gobierno fue tal que posteriormente los compañeros han ido leyendo la historia y se dan cuenta de que sí hubo excesos, ¿verdad? Pero que también, y lo decimos nosotros aquí de frente, en el caso nuestro, Mucha honestidad. hubo honestidad, a tal grado que nosotros seguimos viviendo en la misma colonia, siguiendo trabajando en el Cerro de Ule, el caso de Nelson. Es que no se puede tildar a todo un sector, especialmente el Pero sector. eso, licenciado, influyó en lo que usted me pregunta. Sí, porque la pregunta era por qué ha disminuido el poder de convocatoria. Y todas las razones que usted
nos ha dado en este momento son valederas, porque realmente, bueno, eran los tiempos que todavía estaba activo en el sector educativo y era lo que se hablaba. Y yo les contaba a ustedes extra cámara esto de que un constructor que trabaja para mi familia me comentaba y me decía, profe, ¿y a usted no le gusta eso de la dirigencia magisterial? ¿Por qué? Le digo, es que soy bueno, hombre, me dice. Le voy a contar una historia recién. En el 2012, creo que fue, nos llamaron de Casa Presidencial. Creían que todavía Nelson Cali era el presidente del COPEN y su servidor, que nosotros éramos dirigentes. Y Nelson recuerda que nos llamaron para tener una reunión, ¿va? Ya estaba bastante separado la relación entre el magisterio y el gobierno, ¿verdad? Y nos llamaron para buscar un acercamiento y buscarle soluciones a algunos temas. Y recuerdo que nos dijeron, no, le dijimos nosotros ya no somos los dirigentes, dejamos de serlo hace casi 10 años. Y entonces nos dijeron, sí, pero es que a los que están hoy no los conocemos, no sabemos quiénes son. Entonces esa también desperfilización del dirigente, ¿verdad? Y yo creo que a la dirigencia le ha faltado más incidencia en la vida del país, ¿verdad? Antes el dirigente, a las 5 de la mañana, recuerdo que estábamos en Radio América, en HRN, hablando de los temas del país, hablando del tema del agua, del tema de los bosques, del tema de la energía eléctrica. Todos los temas del país. ¿Verdad? Y eso yo creo que la dirigencia debe retomarlo, ¿verdad? Muy bien. Debe retomarlo. Gracias, gracias. Cuando usted hizo este gesto, que ya, y después continuó, yo me quedé, ya tenemos apartado para ustedes aquí lo que les va a tocar. No, igual, yo retomando un poquito lo que dice Ángel, me parece que entre los factores que han creado la iniciativa de que el magisterio haya perdido su poder de convocatoria está, entre otros, una campaña de desprestigio por parte de las autoridades que fue sistematizada. Sí. En el año 2004, siendo Carlos Ávila el ministro de Educación, empezó a pasar un anuncio por los medios de prensa donde un profesor empezaba a engordar para desprestigiar. Luego dijeron de que los dirigentes magisteriales eran corruptos, que tenían carros, que tenían casas en la Riviera Francesa, etcétera, haciendas muy grandes. Hasta haciendas muy grandes. Yo voy a ser claro, yo no puedo excluir, como no puedo decir de que todos los gremios, la gente es pura y es pulcra, no puedo excluir que hayan compañeros que metieron la mano y que hicieron abusos, por lo cual deberán de pagar ante las leyes. Claro. Yo sí puedo hablar de mi persona, puedo hablar de Ángel porque nos conocemos, de que nosotros vivimos con exactamente lo que el salario y el producto de nuestro trabajo nos ha proporcionado. Yo orgullosamente digo, el haber sido dirigente magisteriales, yo tuve que pagar cuotas familiares inclusive, y aquí estoy. Otra cosa es la credibilidad. Credibilidad en cuanto a que el dirigente no puede estar a través de Facebook, a través de WhatsApp, comunicándose con su masa. Hay que ir a una asamblea, hay que dar la cara, hay que presentarse ante una asamblea cuando una asamblea le levante y le dice... ¿Y si ya no van a las asambleas? Por eso, pero hay que volver a eso. Yo te voy a contar una cosa, en el año 2004, cuando nosotros nos tocó ser presidentes simultáneamente en nuestras organizaciones, el magisterio estaba también así un poquito de capa caída. Había pasado una división entre primaria y media y bueno, un evento normal. Recuerda que las relaciones en el magisterio son cíclicas. Sí. Estamos arriba, estamos abajo. Y empezamos con Ángel con una estrategia y empezamos a visitar cada uno de los municipios del país. Y empezamos a reunirnos con 7 profesores, claro, con 8 profesores, luego con 30 profesores, luego con 100 profesores. Cuando acordábamos estaba en una asamblea en San Pedro Sula con 1000 profesores. Y terminamos con 60,000 profesores en la capital de la República. Pero ellos nos creían. Por 63 días. No, es que si no hay ese acercamiento... Nos creían y nos logra. Nos habían oído. Otra de las cosas que ha habido también es intimidación. El gobierno comenzó a intimidar al docente. Si usted va a asambleas, a usted le deducimos. Si usted va a asambleas, le quitamos. No, sancionaron directores, sancionaron profesores. Los compañeros suspendidos que tuvimos. Nos suspendieron a nosotros. Claro. A mí me suspendieron un año. Sí, afortunadamente yo en estos días estoy porque me den mi sentencia ya para que a favor... Sobreseído, ya. Sobreseído. No sobreseído porque fui yo el que demandé al Estado. Ya, perdón. No, reconociendo y reivindicando mis derechos. Por ese año. Sí, por ese año y mi salario. Igualmente, una de las cosas que faltó es que
las organizaciones abandonaron sus escuelas de formación política. Sí. Y confundimos lo que es la formación política gremial con lo que es la formación política vernácula. Y nos empezamos a convertir y a formar a nuestros compañeros para ser militantes de un partido. Y ese, aunque a instancias, todos debemos de pertenecer a una instancia política, pero llevar el gremio en la mochila y llegar a un partido y decir, aquí traigo al magisterio, ese se convirtió en un error, Sí. por el cual históricamente hemos pagado. Nos quedamos con usted en este momento. Dígame. ¿Cuáles son los principales temas que la nueva dirigencia debe llevar a las mesas de diálogo con el gobierno? Bueno, uno de los principales temas es el concepto del discurso educativo. ¿Qué calidad de educación estamos dando? Empecemos por ahí. Los profesores tenemos un compromiso con la educación, pero tenemos una educación falente de cualquier recurso, un Estado desresponsabilizado, unos padres de familia que lo único que reclaman es que ellos no tienen que pagar, porque en efecto no tienen que pagar por financiar la educación, pero no están viendo cuáles son los niveles de calidad porque el Estado no está aportando nada. Eso en primer lugar. Debemos de rescatar un poco lo que es la inmersión de los docentes en la opinión científica y en el construir el discurso pedagógico. Los docentes no podemos seguir únicamente opinando, y no es porque no nos interese lo que está pasando en Venezuela, que sí nos interesa, pero no podemos basar nuestro criterio y nuestro discurso educativo en lo que está pasando en Venezuela, sin antes construir el discurso de lo que nos está pasando a nosotros. ¿Qué pasa con la juventud que está cayendo en vicios, en ser seducida por la criminalidad, en hogares destruidos, en una iglesia debilitada porque los jóvenes prefieren a veces no asistir a la propia iglesia, etcétera, etcétera? Igual el discurso pedagógico debe ser, y esencialmente de la organización, a la construcción de la unidad. Pero no la unidad, como decía Miguel Ayesta, es un viejo dirigente del Coprosuma, no la unidad del caballo con el jinete, donde el jinete siempre monta el caballo. Esa no es unidad, sino construir la unidad entre las organizaciones magisteriales, apartando un poquito las mezquindades personales, para poder empezar a volver a revisar, agarrar el cuaderno de nuestros derechos, que lo hemos ganado en las calles, y decir, bueno, sí, tenemos derecho a esto, pero también tenemos deber de esto. Entonces, empecemos a cumplir, pero a la vez reclamar. Y estas son algunas de las cosas. Y por último, yo creo que el magisterio, como un responsable catalizador de los cambios sociales, debe empezar a construir un nuevo discurso del ciudadano hondureño. No un discurso seducido por el reggaetón, un discurso seducido por las drogas, un discurso seducido por esas novelas que nos pasan donde son narcos y donde agarran pistolas y todo. Y algo bien importante, un discurso que está volviendo no solamente a nuestros jóvenes, a toda nuestra población, apática y con un desinterés tremendo por las realidades propias de nuestro país. Y por una fantasía, Estamos viviendo en una fantasía, nos pasan novelas, nos pasan películas, donde los muchachos fácilmente vienen de la noche a la mañana y parecen millonarios y en buen carro. No. Las cosas se deben y se aspiran a tener, pero se deben de construir con trabajo. Yo quiero terminar este pequeño bloque con algo al respecto de lo que estaba diciendo usted por último. Decía una X persona, con algún contacto con muchachos afines a algún grupo, no de lo mejor, por no decir delictivo. Es que es mejor vivir 8 años como rey y no toda una vida como buey, refiriéndose a lo que a través de la vida fácil pueden conseguir. Entonces debemos de empezar a trabajar, y sería el último reto que yo estaba llegando a eso, es a volver a trabajar a construir el esquema de valores del hondureño, el esquema de valores de nuestra propiedad. Lo que antes nosotros mirábamos horrorizados, hoy se mira como una normalidad. Tomar lo ajeno ahora es normal, y respetar los adultos ahora es normal. En mis tiempos, y yo no es que sea muy viejo, hoy estoy cumpliendo 56 años. Felicidades. Gracias. Tengo que hacerme aviso porque nadie me felicitaba. No, en mis tiempos la palabra del adulto estaba por sobre todo. No es que callábamos, respetábamos lo que decían los adultos. Hoy los muchachos sencillamente ignoran al adulto. Bien, nos quedamos aquí. Vamos a una segunda pausa. Ya regresamos.
Continuamos con su programa Educadores, hablando del rol de la nueva dirigencia magisterial con el profesor Ángel Martínez y el profesor Nelson Calix. Ángel, en el año 2006, 2005 creo que fue un poco más fuerte, fue el tiempo de las grandes luchas emprendidas por el gremio magisterial. La problemática que en aquel entonces provocó ese movimiento ha sido agotada o solamente ha cambiado de actores. Me llamó la atención, mucho la atención, hace unos pocos años, creo que fue unos 3 o 4 años, que yo leí en un periódico de la capital, ¿verdad? Hay una entrevista que le hacen a un personaje el día sábado, ¿verdad? A 2 páginas, y se la hicieron a un exministro del gobierno del presidente Maduro en aquel momento, de Ricardo Maduro, de Ricardo Maduro, el ministro de Arturo Alvarado, que era el ministro de Finanzas, y era una entrevista de temas personales, pero entre una de esas preguntas, ya finales le preguntaban cuál había sido alguna frustración en su vida. Y decía no haber puesto en su lugar al magisterio en el año 2005. Dice, ya teníamos toda una estrategia definida con el licenciado Cosenza, que era el ministro, creo que de la presidencia. Luis Cosenza, y con el ministro de Educación, don Carlos Ávila Molina, teníamos ya toda una estrategia y toda una planificación bien montada, dice, para poner en su lugar al magisterio y para derogar el estatuto del docente, ¿verdad? Eso me hizo reflexionar que el gobierno, lo que últimamente ha hecho, ¿verdad? Reformando el estatuto, reformando la ley de imprema, todo lo que ha dañado las conquistas y los derechos del magisterio no es algo nuevo, sino que ha sido algo programado, pero lo vino a hacer en el momento que ellos creyeron que era el momento adecuado. Es decir, en aquel momento no tuvieron condiciones, ¿verdad? Pero lo hicieron en el momento pero obviamente la lucha del 2005, consideramos que ha sido la lucha más encarnizada que ha habido. Prácticamente tuvimos un ministro, ahorita que estaba don Marlon Escoto de ministro, todo el mundo se recordaba del ministro Ávila Molina, porque decía, son igualitos. Pero en al ministro Ávila Molina, uno de los puntos que el magisterio exigió en aquel momento al presidente de la República fue la destitución, porque no podíamos avanzar. Pero yo creo, licenciado, que ya es momento de que los docentes y los gobiernos pensemos en Honduras y hagamos algo por este país. Honduras no puede, hace poco me llamó mucho la atención que le preguntaron al primer ministro de Finlandia cómo había hecho este país para dar pasos sólidos en educación. Sí. Bueno, dijo, lo primero que hicimos fue dejar de ver al maestro como enemigo, ¿verdad? Entender que es un aliado en el proceso y no es un enemigo, y un aliado y un actor importantísimo. Entonces, empezamos, dice, sentándonos y garantizándoles el respeto a sus derechos, a sus conquistas, ¿verdad? Y formamos un equipo multidisciplinario de diferentes padres de familia, los alumnos, gobierno, maestros, y hemos empezado a caminar. Y eso ahora se ven los resultados. Entonces yo creo que no podemos seguir transitando. El magisterio está muy dolido, ¿verdad? Nosotros ahora mismo trabajamos en formación permanente, ¿verdad? Y nosotros con la escuela normal de acá, la de La Paz, las 4 escuelas normales que nos quedaron, nos hemos desplazado por el país y hemos visto que hay una desmotivación en el docente, ¿verdad? La cooperación canadiense, Forta, pagó hace poco un estudio y el estudio arrojó que el maestro se sentía desmotivado, que no quiere saber, no quiere formarse porque le han lesionado sus conquistas, ¿verdad? Entonces, se está dando ahorita, un compañero me decía, ellos hacen como que mandan y nosotros hacemos como que obedecemos.
¿verdad? Entonces, Yo veo que esto, aparte de la desmotivación, ha llevado también a un sector muy fuerte del magisterio, especialmente en un sector bien importante que es de los más jóvenes, a un acomodamiento de la realidad que estamos viviendo. Y que la única preocupación, tristemente, es que su salario esté al día, no importando la infraestructura, no importando todos los medios para poder realizar su trabajo de la mejor manera Yo posible. diría que hay una nueva generación de docentes que son empleados y que su mentalidad es de empleados, como cuando entran a una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y que tiene que cumplirlo y punto. Y nada más cumplen eso. Nosotros, yo lo voy a decir claramente, venimos de una generación donde nos hicieron creer que éramos agentes de cambio. Y muy importantes. Nos hicieron creer que éramos agentes de cambio y llegábamos a las comunidades a trabajar no solo simplemente sirviendo la clase de ciencias naturales y matemáticas, sino a transformar la comunidad educativa en la cual estábamos. Ahora, profe Nelson, perdón que lo interrumpa, perdón, porque aquí tenemos un enemigo bien fuerte que es el tiempo. Y hay una cosa que a mí me preocupa y quiero que usted me la conteste, después hablaremos un poquito con Ángel sobre lo mismo. La nueva dirigencia ha sido fuertemente criticada por la negociación de la iniciativa ciudadana para el reajuste salarial de los docentes. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Me parece que tiene razón de ser criticada porque abandonaron un espacio que habían ganado a través de las firmas del pueblo. La iniciativa ciudadana es una obligación de que el Congreso discuta un proyecto de ley y no llegó a discutirse, sino que antes de discutirse ya estaba la iniciativa ciudadana, tenía que ser el proyecto de ley, les dijeron, mire, tenemos tantos millones, ¿quieren ustedes este aumento? No sé qué motivaciones ¿Se hubo. quedó en una negociación? Se convirtió en una negociación cuando debieron ser los diputados los que debieron discutir al momento de discutir el presupuesto la iniciativa ciudadana. Me parece que tenían la mejor herramienta que el magisterio ha tenido en los últimos muchos años para poder llegar a incidir en el presupuesto de este país y la desperdiciaron. la única herramienta, la única. Porque se ha creído, bueno, yo firmé aquí. Igual, yo también. Aquí en este programa y creo que fui uno de los primeros en hacerlo porque he creído firmemente que tenía que hacerse, definitivamente. Ángel, si ya no hay condiciones para paros, movilizaciones, plantones, en un país donde todas las conquistas gremiales se han obtenido por la lucha popular en las calles, ¿a qué medidas de presión se puede recurrir ahora con los nuevos dirigentes de la FOM? Yo creo, y también ha sido un tema que lo hemos venido meditando y analizando. Perdón, a mí no me gusta interrumpir, pero hay cosas que me ocurren. Es que yo miro ahora mucha cuestión de querer hacer toda esta actividad a través de las redes sociales y yo creo que... Bueno, Nelson ya citaba que uno de los factores que ha incidido fuertemente en separar a la dirigencia de la base ha sido la falta de relación, ¿verdad? con el magisterio. Sí, con no, el magisterio. Y no como lo lograron ¿verdad? ustedes. Recuerdo que nosotros, se moría un compañero aquí en Tegucigalpa, éramos los primeros en estar con el seguro de vida en aquel momento. Visitábamos los centros educativos de los municipios. ¿Qué andas haciendo? No, viendo cómo estamos. Pero bueno, esta pregunta es importante. ¿Qué va a pasar prácticamente? ¿Qué hacemos? Porque yo siento que las condiciones no han cambiado en el sentido de la violación de los derechos. Recordemos que en el 2005 la gran lucha fue porque el gobierno nos quería quitar los quinquenios. Sí. Esa fue la gran lucha. No fue para lograr un incremento, un aumento. Fue porque el gobierno de don Ricardo Maduro planteó derogar los quinquenios para el magisterio. Recuerdo que dijeron porque era una bola de nieve que se iba aumentando y aumentando, y al final la historia demostró que no, a los quinquenios se siguen pagando y el país no ha desaparecido. Yo creo que las cuestiones son cíclicas, que también lo mencionó Nelson, y yo creo que desde el gobierno debe haber una preocupación en el sentido de atender al magisterio como trabajador de la educación. Porque en algún momento, o sea, tampoco los males duran 100 años, ¿verdad? Ahora mismo no hay capacidad de convocatoria
no hay, la base no sigue a la dirigencia, entonces el mecanismo de la iniciativa ciudadana por eso adquirió validez, ¿verdad? Y valor, pero yo siento que en algún momento el magisterio se va a sentir tan acorralado. Hace poco me decían unos compañeros docentes del Central, pero todavía no hemos llegado a donde asustan, ¿verdad? Si nos llevan para atrás y para atrás, va a llegar un momento en que el magisterio tiene que reaccionar, ¿verdad? Entonces yo creo que antes de que lleguemos a eso, tiene que el gobierno valorar este tema de las mesas técnicas de que estaban hablando ahorita. Correcto. Esa es una medida, esa es una opción, ¿verdad? Que le queda al magisterio y que le queda al gobierno también para evitar que retornemos a los pasados. Pero yo sigo valorando algo y creo que es una realidad. Para evitar los paros de labores, porque la huelga es un mecanismo de defensa del trabajador, debemos de anticiparnos con medidas correctivas respetando los derechos. Temas importantes, usted le preguntó a Nelson, pero yo le voy a agregar dos cosas, y tenía razón Nelson, que lo primero es el tema pedagógico por Honduras, pero yo en segundo lugar pondría el tema de la jubilación del docente, ¿verdad? El tema de la jubilación del docente, el tema del INPREMA. El docente, yo estuve, después de estar en la dirigencia, mi colegio magisterial me nombró como participante en la asamblea de participantes, se llama hoy. Y recuerdo que les dije ahí a los dirigentes magisteriales del momento y a los directores de INPREMA, la mejor propuesta que puede hacer la dirigencia magisterial ahorita es que cierren INPREMA, ¿verdad? Porque INPREMA ya no le sirve al magisterio. Los préstamos los tienen una cooperativa en el banco y ya jubilarse de 65 a 70 años es bien complicado. Pero, ¿cómo se llama? El tema de la jubilación, eso es vital. Nosotros entendemos, porque conocemos de cifras del INPREMA, Nelson es actuario y todo, sabemos que es difícil retornar a los 50 años porque el problema de INPREMA es el volumen de jubilados que se ha ido incrementando fuertemente. Pero el gobierno tiene que buscar una medida justa, digna y saludable para el docente. Sí. Nosotros ya tenemos compañeros que tienen 57 años, ya el rendimiento ha mermado totalmente. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, esto. Yo ya estoy jubilado ya para 6 años. Yo me jubilé ayer, hoy perdí el seguro social. Yo no tengo seguro social y no tengo la capacidad económica de costearme un seguro médico privado. Es carísimo. El docente activo perdió el seguro de vida. Ya no hay seguro de vida en INPREMA. Bueno. No hay designación de beneficiarios. Sí, no, realmente es mucho lo que hay que ver. Concluyendo con este tema, la gran posibilidad que tiene el magisterio, que tiene la dirigencia y tiene el gobierno es fortalecer las mesas técnicas, crear una agenda muy real, ¿verdad? Encaminada a levantar el sistema nuevamente. Dios quiera que estas mesas puedan dar los frutos que se esperan. Igual usted preguntaba, ¿qué debe hacer la dirigencia ante estos nuevos retos? Sí. Bien, vivimos en un país donde las soluciones sociales no vienen por milagro. Siempre va a haber inconformidad social porque el Estado no es un Estado benefactor. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Desde las organizaciones, los dirigentes deben de volver a reconstruir el concepto gremial en las organizaciones, formar nuevamente afiliados, ir a la base, ir a formarla para que volver a empezar a sistematizar un método de lucha. Decía Facundo Cabral cuando le preguntaban, ¿y qué vamos a hacer con este gobierno? Dice, ya que llegó la democracia, déjalo, ya se van a cansar. Así nos va a pasar a nosotros, nos vamos a cansar y vamos a tener que retomar la lucha. No necesariamente de la misma manera, pero sí, la lucha gremial por reivindicar los derechos de los docentes. Hay una expresión que siempre me ha preocupado, me da pena, pero ha habido mucho de esto. Dirigentes picaritos que aún no han sido llevados ante los tribunales correspondientes para responder por sus acciones. ¿Ustedes consideran esto un tema pendiente para la nueva dirigencia? Definitivamente debe ser un tema pendiente. Me parece que nosotros llevamos a las organizaciones a cumplir un rol social y a servir a nuestros agremiados. Y si hubo algún dirigente, que los hubo, que se aprovecharon de las organizaciones enriqueciéndose o buscando canonjías personales, esos deben de ser juzgados no solo por la historia, sino por la justicia.
Muy bien. Sí, sí. Yo creo que para salud del magisterio, ¿verdad? Y para recobrar la confianza del magisterio en su dirigente, yo siento que, y lo decíamos antes del programa, que el gobierno se ha quedado corto en el sentido de esclarecer esas situaciones, porque es muy necesario. Y se me vienen las palabras de ahorita del finado Gabriel García Ardón cuando fue diputado. Le preguntaron, ¿hay diputados ladrones? Bueno, dijo, solo hay que ver dónde viven. Y hacer cuentas, cuánto gana y las posibilidades. Mira, yo aspiraría que regresáramos como en la Edad Media. En la Edad Media se linchaba públicamente a aquel que se creía que era brujo o que se creía que era... Nosotros debemos de linchar públicamente a aquellos que hoy se burlan del magisterio. Se ríen descaradamente. Se ríen descaradamente del magisterio porque ellos resolvieron su situación económica. Ahí tenemos lo que ha pasado en Singapur, pues, y por eso Singapur es lo que es hoy día. Vamos a ver, a las nuevas autoridades de la Secretaría de Educación, ¿cómo percibe la vieja guardia magisterial el cambio de 3 ministros en 3 años? Y Ángel decía, 8 ministros en 10 años, yéndonos un poquito más atrás, Ángel. Bueno, sí, increíble, ¿va? Lo que le pasa al país. Hace algunos años yo platicaba con compañeros porque cada vez que hay cambios de ministros nos preguntan, ¿y vos qué opinás? ¿Qué opinas que va a pasar hoy? Entonces yo les decía, el país no puede seguir experimentando. Hace poco yo le comentaba a Denis Cáceres, un compañero que fue director general de evaluación, le decía a Denis, fíjate, le digo que seguimos experimentando a ensayo y error. Ahora nos venimos a dar cuenta, 4 años después, de que la evaluación que se inventó Marlon Escoto, de que los alumnos les diéramos 5 puntos por peinarse, 10 por chinolear los zapatos y que el examen al final costaba 10 puntos, eso le hizo un terrible daño al país. México la dejó de tener ahorita, esta semana. Esta semana, creo que fue hace 2 días que el presidente López Obrador dio un discurso sobre educación, dijo, queda abolida la comisión de evaluación del magisterio. ¿Sí? ¿Por qué solo el magisterio se evalúa? ¿Por qué los médicos no? ¿Por qué los diputados no? ¿Por qué al presidente no? ¿Cuál es esa hazaña con el magisterio? Entonces, 8 ministros en los últimos 10 años. 8 secretarios de Estado en educación ha tenido Honduras, ¿verdad? En los últimos 10 años. Lo que quiere decir, Ángel, claramente que tenemos un Estado que no tiene una política no tiene construido un plan nacional de educación, de tal manera que lo que nos han estado dando son ministros a la carta. Un ministro para el desayuno, un ministro para el almuerzo y un ministro para la cena, según lo que sea. Y lo que tenemos es que hemos tenido gente que lo que ha ido a hacer es imponer su criterio. O sea, el estilo administrativo de Carlos Ávila, el estilo administrativo de Santos Eligio. No, esto no es un problema de estilo administrativo de Santos Helio. Este es un problema de tener un plan nacional de educación. Decía nuestro compañero y amigo Daniel Esponda, es que no hay un horizonte. No hay. Y si no hay un horizonte, pueden tener un plan de nación que pretenda tener un plan de educación, una comisión, estar con las mesas, pero si no tenemos un horizonte claro hacia dónde queremos llevar la educación de nuestro país, hombre, mucho vamos a hacer, pero y si no hay un compromiso, peor. Que los políticos sí tienen un horizonte. O sea, ellos vienen y cuando llegan al gobierno le hacen así, se tocan la bolsa izquierda y dicen, después de todo este periodo va a salir llenita. Esto es lo que indica que hay aprovechate, gaviota. Inestabilidad total en el sistema. Sí, bien, vamos a ir a una pausa para regresar a nuestro último bloque. Siga con nosotros, ya regresamos. Regresamos con su programa Educadores, hablando acerca de este tema tan interesante y que hemos visto con que se aborda con pasión, con mucha energía, pero sobre todo con responsabilidad, tratando de hablar lo más prudentemente posible, porque en otros escenarios podríamos tocar otros aspectos. Hablando de la nueva dirigencia y sus retos. Bien, entonces tenemos preguntas que
trataremos de abordar así un poco rápido. ¿Cuáles serían las principales tareas que deben realizar ahora los nuevos dirigentes magisteriales? Profesor Nelson. Formación. Esencialmente debe de entrar a un proceso de formación de sus cuadros. Empezar a crear desde la base los nuevos dirigentes a través de un programa de formación que conozcan y que construyan un discurso educativo pedagógico. La segunda es construir como magisterio una incidencia en lo que es el proceso educativo del Estado. No podemos simplemente ser actores y esta incidencia no debe hacerse como la haces tú desde un medio de televisivo, debe hacerse sistemáticamente desde las organizaciones. Reitero, construyendo una propuesta pedagógica desde las organizaciones magisteriales. La tercera es buscar cuál es y redefinir cuál es el rol del educador. Nosotros, si bien es cierto, tenemos responsabilidades sociales, cristianas, tenemos responsabilidades académicas, familiares, tenemos responsabilidades políticas, pero esencialmente las organizaciones tenemos responsabilidades gremiales y no debemos de entender que el gremialismo debe encerrarse en cuestiones meramente salariales o en cuestiones meramente del colegio magisterial, pero el gremialismo debe reconstruirse porque empezamos a tratar de resolver el problema político nacional a través de la participación política y dejamos sin resolver nuestros problemas de casa. Dejamos abandonados a un magisterio sin sus derechos, sin su instituto de previsión, sin sus seguros de vida, sin su oferta salarial, sin propuestas académicas, para empezar a pensar en lo que era la propuesta política nacional. Y no es que no esté en contra, yo voy a ser claro, me parece que debemos de tener incidencia política, pero esta incidencia política porcentualmente no debe ser mayor en el grado de obligación del gremio sobre lo que es la incidencia hacia el bienestar. Y no debemos de crear organizaciones de bienestar, pero bueno, las organizaciones se hacen precisamente para proteger los derechos de los afiliados. En la antigüedad se creaban los gremios. El gremio de zapateros era precisamente para garantizar que el zapatero no fuera allanado en sus derechos, en su venta de su producto. Pues nosotros somos un gremio. Los gremios, como gremios, debemos de resolver, garantizar de que Ángel Martínez trabaje toda una vida, pero al final de su vida va a tener derecho a seguro social, va a tener derecho a una pensión para sus hijos y va a tener derecho a una jubilación justa. Y dicho sea de paso, el gremio más grande y llamado a ser el más importante. Mira qué cosa más curiosa. ¿Cómo hemos abandonado las trincheras de lucha? Que teniendo en nuestra mano la iniciativa que obligaba al Congreso a discutir dentro de la figura del presupuesto un aumento del magisterio, la dejamos abandonada, en cambio, y bueno, nos terminaban dando, en teoría, 1.000 lempiras por maestro, ¿sí? El sector de la ANDEP, el sector de los empleados públicos, se sentaron y les dieron 1.200. Por favor, o sea, hemos dejado abandonado lo que son los intereses. Hoy, en este momento, el salario mínimo de una persona sin escolaridad puede ser 9.000 pesos, 9.000 lempiras. ¿Cuánto gana un maestro egresado de la normal que no consiguió trabajo durante 5 años y va a conseguir trabajo? 7.000. Sí. Habráse visto que gana menos. Uno que trabaja en Proeco, en una montaña, tiene que caminar 10 kilómetros y va a ganar 6.000 lempiras. Es, no, entonces, es cruel. Debemos retornar, ese es el principal reto, retornar al gremialismo y empezar a levantar la bandera gremial. Y no es que yo sea, y en esto lo voy a decir, yo creo que Ángel también es de esta escuela y tú mismo, no podemos pensar en una mentalidad egoísta, pero hasta que las piernas del bebé están fortalecidas y bien parado, empieza a caminar. Pero nosotros queremos correr. Y caminar bien. Nosotros queremos correr sin haber gateado. Sí. Y necesitamos fortalecer el gremialismo. Y cuando estemos construyendo organizaciones fuertes, sólidas, podemos pegar el salto cuantitativo. Ángel. Cuando empezó la crisis del magisterio, ¿verdad? Entre el 2010 y el 2012, más o menos, del 2009 al 2012, y que el magisterio empezó a caerse en su capacidad de lucha,
algunos compañeros me decían, Ángel, pero el magisterio de aquí a unos 3 años, yo les decía, va a llevar un tiempo 10 años. y un proceso. Y yo les hablaba incluso por lo menos en los próximos 10 años. Y yo le sumaría a eso que tienen que fortalecerse los liderazgos desde la base. Ahora mismo, si a mí me preguntan quiénes son los presidentes de los colegios magisteriales, No sé quién son. yo conozco al de mi colegio magisterial, pero si me preguntan quién es el presidente del COPEN o quién es el presidente del PRIGMA, totalmente. Y usted va a los centros educativos de Tegucigalpa, la mayoría de los compañeros no conocen a ninguno. Entonces, hay que fortalecer porque a mí me hubiera gustado jugar en el Ángel, Barcelona. pero ¿verdad? esto es preocupante. Preocupante. Es que eso raya en lo que yo decía hace unos instantes. La indiferencia en que se ha caído. Porque yo mencionaba algo, y lo he dicho siempre, a mí me hubiera gustado ser Messi y jugar en el Barcelona, pero no así tan bueno para el fútbol. Con Nelson cuando jugábamos... Tú eres Ángel. Sí, cuando jugamos con Nelson en la Liga Magisterial metíamos uno que otro gol. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que se da un fenómeno que en algún momento todo el mundo quería ser dirigente magisterial. Y compañeros... ¿Pero por qué? Con las canonjías Sí. y los prebendas personales que resolvían. Sí, pero había que, por ejemplo, hay que fortalecer y sustentar los liderazgos desde la base, ¿verdad? Para recuperar la credibilidad. ¿verdad? Ángel, tú decías una cosa y empezaste aquí diciendo, fíjate que yo empecé siendo dirigente del Comité de Lucha Estudiantil de Secundaria de los CLES cuando tenía 14 años. Fui dirigente estudiantil de secundaria y me formaron en ese periodo. Después fui dirigente estudiantil de la Escuela Superior. Tuve oportunidad de ser dirigente también desde una central obrera Nosotros y igual. desde un colegio magisterial. Esto significó que pasamos por procesos de formación. No, hoy llegamos, nos paramos en un espejo, nos ponemos bonitos y quiero ser presidente. No, eso no basta. Nosotros igualmente en el año 83, ¿verdad? 16 años éramos secretario de propaganda, se llamaba en aquel momento, del Consejo Central de Estudiantes de la Normal Centroamérica de Comayagua, ¿verdad? Del Normal de Varones. Entonces, había formación, había escuelas, se fomentaban liderazgos y había espíritu. ¿verdad? Ahora lo peor que nos ha pasado, como usted decía ahorita, es que se ha caído el espíritu. Desgraciadamente. Bueno, estamos llegando ya al término de este programa. ¿Cuál sería el mensaje de ustedes dos? Tendrán unos breves segundos para esto, para las bases nuevas del magisterio y para la Secretaría de Educación. Bueno, primero yo acudí a este programa no con el ánimo de venir a rendir recetas Así es. de cosas que nosotros en teoría hicimos bien y ni tampoco de venir a hacer señalamientos. Vine más con el ánimo de la preocupación, de que necesitamos nuevamente sentarnos y de reconstruir nuestra imagen y de redefinirnos. Esta reconstrucción de imagen parte desde el dirigente, parte de las organizaciones magisteriales y parte de la base. Nosotros tenemos que empezar a construir y a creer en nuestras organizaciones, porque mira, la pata cuando tiene sus patitos se los lleva todos en fila. El que sale de la fila se lo come el gato. Así es. Nosotros no podemos seguir desde la base, desde el aula de clases, simplemente esperando cuál es el garrotazo que nos van a pegar. No levantamos la cabeza ni siquiera para protestar, para nada. Y no estoy diciendo que el concepto sea solo protestar. No, estoy diciendo que para poder estar consciente de aquel legado histórico que nos han dado las luchas del magisterio, no podemos dejarlo en la calle. Al Estado, al gobierno, a los ministros de educación, yo creo que nosotros somos los interlocutores que se necesitan. No busquen a ONGs que se dedican y que han invertido en educación, ONGs que se dicen que son padres de familia, pero que realmente son ONGs. Yo creo que nosotros, el día de ayer, los directores de los colegios tuvimos una reunión con el presidente de la República, con el ministro de Educación, nos fuimos presentados y hemos presentado las problemáticas que tenemos en los institutos de educación, seguridad, inestabilidad de los estudiantes, malos rendimientos, falta de apoyo del Estado. Pero ¿por qué tenemos que hacerlo los directores? ¿Por qué no lo pueden volver a hacer desde los colegios magisteriales, elevando un discurso? A mis compañeros, a la nueva dirigencia, a la dirigencia que tiene actualmente la responsabilidad, mira, no crean ustedes que el concepto de estar ahí va a pasar inadvertido. La historia es muy resentida con aquellos que debiendo haber hecho algo, no lo hicieron. Sí. Yo siempre he creído, y ustedes han hablado mucho hoy de esto,
Siempre que nombran a una persona en un cargo importante, hasta en un equipo de fútbol del barrio, te toman un juramento y te dicen que Dios y la patria te premien por tu labor. Y si no lo haces... La asamblea os sancionará, la gente. Y la historia. Y eso es duro, Ángel. Sí, yo creo que es necesario en estos momentos abrir los espacios. Y Nelson comentaba lo que el COPRUN, del colegio, de la organización que fuimos presidentes en su momento, abrió un espacio. ¿Verdad? Pero los espacios deben de abrirse, ampliarlos y fortalecerlos para aprovechar los espacios, para recuperar al magisterio. Yo creo que debemos de recuperar los liderazgos individuales de cada docente en su comunidad. Yo siempre hice mucho hincapié en que recuperemos el liderazgo de cada docente, ¿verdad? En cada aldea del país. Recordemos que hace algunos años, un tiempo atrás, el docente era el médico, era el juez, era el sacerdote de la aldea, ¿verdad? Mi abuela, que en paz descanse, doña Martina Aguilar, que se jubiló en 1933 en la Escuela Normal de Occidente de La Esperanza, me decía, cuando yo me gradué de hijo, nadie podía ir a hacer la práctica si no se debía atender un parto. Porque cuando íbamos allá nos tocaba atender los partos. Entonces, eso nos permitía tener liderazgos locales. Entonces, cada docente debe preocuparse por eso y el dirigente debe demostrar y tener altísima capacidad. En el 2005, yo no sé si usted recuerda, cuando el gobierno de don Ricardo Maduro nos montó a nosotros una cadena televisada de prensa y televisión de noche para machucarnos, según ellos. Con Nelson recuerdo que tomamos una decisión porque los compañeros nos decían, váyanse que es una encerrona, es una cadena de prensa y llevan todo un equipo técnico que nos va a destruir por su conocimiento financiero y todo. Y con Nelson consensuamos de quedarnos, ¿verdad? Y sacamos la cara por el magisterio. Y hablando de temas muchos desconocidos, hablaban de macroeconomía, de geopolítica, y nosotros con Nelson la que no sabíamos, pues la inventábamos y salimos bien librados. Pero también el que está convencido de que ha levantado una bandera tiene el argumento para defenderla. A los compañeros que se capaciten, ¿verdad? Hace poco miraba en la televisión a un compañero dirigente de un colegio magisterial hablando puso de ejemplo Yamaranguila, departamento de La Paz. Increíble, ¿va? Increíble. Eso lo mira todo el pueblo. Entonces, fortalecer los liderazgos comunales y fortalecer la capacidad de la dirigencia. Gracias. En el siglo anterior, en la década de los 50, 60, inicios de los 70 todavía, en la realidad del interior de nuestro país había personajes bien importantes. El cura donde lo había, el telegrafista, el maestro como el que tú lo decías, y el médico, el que lo sabía todo, Y la partera. médico donde lo había, pero el maestro era el que ayudaba, el que orientaba, el que decía, y era una persona que por eso era muy querida. Necesitamos retomar esto, porque ustedes han mencionado las bases, y las bases tienen que nacer de las raíces de nuestro pueblo para poder llevar adelante esta empresa que se llama país, nuestro Estado. Gracias por habernos acompañado. A usted por estar con nosotros. Dios le bendiga.